Niños marchan hacia una picadora de carne y son convertidos en carne molida, mientras un profesor autoritario observa todo riéndose. No, no es la sinopsis de una película de terror, sino un fragmento de uno de los mayores clásicos que el rock haya producido. Hoy vamos a descifrar todos los simbolismos de la trilogía Another Brick in the Wall de Pink Floyd. ¿Qué? ¿No sabías que era una trilogía? Así es, yo soy Guilherme y estás en Descifra Hits. Cuando hablamos de himnos del rock, una de las primeras cosas que viene a la mente es el inolvidable estribillo de Another Brick in the Wall, parte 2 del álbum The Wall, de 1979. Pero poca gente sabe que la canción fue inspirada en el traumático pasado del vocalista Roger Waters, cuya infancia estuvo marcada por la muerte y los abusos. Y a pesar del incalculable impacto que esta obra tuvo, no solo en la música en general, sino también en la historia de la humanidad, el álbum no existiría si no fuera por un escupitajo. Para entender todo esto y cómo surgió esta increíble obra de arte, necesitamos regresar a los años 70, época en la que Pink Floyd era una de las bandas más grandes en actividad. Formada en el 65, la banda fue una de las pioneras del rock progresivo y ya tenía en su currículum discos de enorme éxito como Dark Side of the Moon del 73, Wish You Were Here del 75 y Animals del 77. Sin embargo, el éxito gigantesco y los millones de discos vendidos terminaron generando una consecuencia negativa. Atrajeron a una nueva generación de fans extremadamente alienados y revoltosos que iban a los conciertos solo para causar caos. En el 77, Pink Floyd se embarcó en una maratón de conciertos alrededor del mundo, en una gira marcada por el desgaste emocional de la banda y la tensión entre los integrantes. Roger Waters, principalmente, se estaba volviendo cada vez más frágil mentalmente a medida que la gira avanzaba. Además del ambiente tenso entre sus compañeros de banda, él se sentía frustrado con su trabajo y pensaba que los conciertos se habían convertido en una especie de evento social, donde todos solo pensaban en la fiesta y apenas prestaban atención a la música, mucho menos a los mensajes detrás de ellas. Esa alienación cultural hizo que los estadios llenos parecieran en realidad vacíos. En el último concierto de la gira, un grupo de fans estaba interrumpiendo el show, tronando fuegos artificiales y gritando sin parar. El vocalista detuvo el show para llamar la atención del grupo, pero a ellos no les importó y siguieron haciendo desorden en el lugar. Fue entonces cuando Roger perdió la paciencia y escupió en dirección al grupo. Después de eso, el productor de la banda le aconsejó al vocalista que hablara con un amigo psicólogo, y durante la conversación, Roger relató que, en ese momento, su mente solo tenía un deseo: construir algo que lo separara de esa audiencia descontrolada y alienada. Algo como un muro, o en inglés, wall. Su respuesta terminó delatando un trauma que él cargaba desde su infancia. A partir de ahí, Roger se dio cuenta de que podría crear un álbum entero a partir de ese concepto. Él tomó el embrión inicial de esa idea y lo expandió, añadiendo sus propias experiencias personales para desarrollar la historia del nuevo disco. Y así, el 30 de noviembre del 79, nacía el álbum The Wall, que cuenta la historia de una estrella de rock amargada y depresiva llamada Pink, pasando por una infancia traumática, una educación extremadamente rígida y autoritaria, un matrimonio fracasado y una carrera llena de excesos. A lo largo de su camino, Pink se va aislando cada vez más de todo y de todos, construyendo un enorme muro a su alrededor, donde cada ladrillo representa un trauma de su vida. Pink, obviamente, representa el alter ego de Roger Waters, como él mismo confirmó en una entrevista con la BBC. En esencia, The Wall era una obra autobiográfica. Con 2 discos, cada uno con 13 canciones, el álbum es una verdadera epopeya musical de 1 hora y 20 minutos, con una historia tan cautivadora que incluso fue adaptada al cine. Largometraje con el mismo nombre del álbum, donde también podemos encontrar la simbólica trilogía de Another Brick in the Wall. Así es, mucha gente no lo sabe, pero esa canción está dividida en 3 partes, siendo la parte 2 la más famosa de todas. Pero tranquilo, que vamos a descifrar cada una de ellas. Papá voló por el océano, dejando solo un recuerdo, una foto en el álbum familiar. Papá, ¿qué más me dejaste a mí? La primera parte tiene como tema principal la tristeza. Aquí, Pink empieza a construir un muro emocional a su alrededor para intentar lidiar con la pérdida de su padre. Esto tiene una conexión directa con la vida de Roger Waters. Él mismo perdió a su padre en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial.
Cuando tenía apenas 5 meses de edad, esto fue casi como una maldición hereditaria, ya que su abuelo también tuvo el mismo destino, pero en la Primera Guerra Mundial. A pesar de eso, Roger reconoce que, como en cualquier canción, la letra está abierta a diversas interpretaciones. No se trata solo de una historia simple sobre alguien que muere en la guerra y luego regresa a la escuela, sino más bien sobre el abandono de una forma más general. La muerte de su padre hizo que el pequeño Roger experimentara el luto sin siquiera haberlo conocido, y además siendo muy joven. Eso terminó generando en él sentimientos mixtos y confusos como la ira, que es la segunda de las 5 etapas del duelo. Y podemos verla intensificarse junto con la progresión de la música cuando Pink pregunta qué le dejó su padre tranquilamente. Y después de una forma mucho más agresiva. Y justo después, como si estuviera respondiendo a su propia pregunta, Pink canta. Al final, fue solo un ladrillo en el muro. Al final, fueron solo ladrillos en el muro. Reconociendo entonces que la ausencia del padre fue el primer ladrillo en la construcción del muro de traumas de Pink. En la película, esta parte está representada por el pequeño Pink caminando solo por un parque infantil de su ciudad. Su mamá había ido de compras, y sin un adulto cerca, Pink le pide ayuda a un extraño para subirse al juego. Cuando el hombre se va con su propio hijo, Pink lo sigue e intenta tomarle la mano, como si buscara en él la figura paterna ausente. Entonces el hombre echa al niño, quien vuelve a jugar solo, y así comienza el interludio The Happiest Days of Our Lives. Aunque no comparten el mismo nombre, este interludio crea un puente entre la primera y la segunda parte de la trilogía, y también trae letras llenas de significado. En ese momento, Pink, ya adolescente, hace travesuras solo en las vías del tren, poniendo una bala sobre el riel y esperando a que pase el tren. El juego termina cuando es confrontado por un profesor que le ordena quedarse quieto. En ese momento, vemos destellos donde aparece una máscara extraña en su rostro, lo que anuncia algo bizarro que pronto vas a entender. El propio título del interludio ya encierra una fuerte protesta. Ironiza la noción de que la época de la escuela es el momento más feliz de nuestras vidas, ya que en el caso de Roger Waters, en realidad fue una época de mucha angustia y sufrimiento. Aquí el enfoque de la narrativa está en el totalitarismo del sistema educativo y en los abusos de los maestros en las décadas de los 50 y 60, principalmente en los regímenes de internado. En la versión del álbum, este interludio comienza con el sonido de niños jugando en el recreo, el cual es rápidamente opacado por el sonido de helicópteros sobrevolando la escuela y maestros gritándoles a los alumnos con megáfonos. Y justo en las primeras líneas, Pink revela cuál es su mayor problema con la escuela. Cuando crecimos y fuimos a la escuela, había ciertos maestros que lastimaban a los niños de todas las formas posibles, al descargar sus burlas sobre cualquier cosa que hiciéramos y exponer todas las debilidades, por más que los niños las escondieran cuidadosamente. El problema de Roger no era la escuela como institución en sí, sino con los maestros abusivos que explotaban las debilidades de los alumnos y los humillaban, llegando incluso a la agresión física. Y todo esto con una sola justificación, como contó Roger en esa entrevista. Manténganlos quietos e inmóviles y moldéenlos en la forma correcta para que puedan ir a la universidad y les vaya bien. En esa época, los maestros podían golpear a los alumnos con objetos como varas, reglas y borradores. Pero según Roger, el peor abuso era el mental, al humillar constantemente a los alumnos en público con burlas y sarcasmo. En la película, este tipo de abuso se representa cuando el maestro se burla de la sensibilidad de Pink al descubrir que él había escrito un poema. ¿Qué tenemos aquí, jovencito? ¿Garabatos misteriosos? No, nada menos que poemas. Poemas, chicos. El dinero regresa. Estoy bien, Jack. Quita las manos de mi dinero. Para quien no lo sepa, el poema leído por el profesor es en realidad un fragmento de la canción Money, otro éxito de Pink Floyd. Después de humillar a Pink, el profesor le golpea la mano con una regla y vuelve a dar clase, ordenando que los alumnos repitan postulados de geometría para memorizarlos.
An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong. Esa escena denuncia un modelo educativo fracasado que no enseña al alumno a pensar o cuestionar, sino solo a repetir y obedecer. Y eso está brillantemente representado por el paralelo entre la poesía, un arte que explora la humanidad, la libertad y la creatividad, y la geometría, que trae postulados y axiomas que son inmutables e indiscutibles. Un cuadrado siempre tendrá 4 lados, estés de acuerdo o no. Luego, la música vuelve a empezar. La letra revela su teoría sobre el motivo de la conducta maquiavélica de los profesores. Pero allá en la ciudad, todo el mundo lo sabía. Por la noche, cuando llegaban a casa, sus esposas gordas y psicópatas los iban a humillar. Así como la letra, la película también demuestra que la figura de autoridad del profesor se viene abajo en casa, cuando es humillado por su propia esposa, quien le ordena que coma un pedazo de comida que él escupió en su propio plato. Esto muestra cómo, muchas veces, el adulto no sabe lidiar con sus frustraciones y las descarga en los niños, causándoles sufrimiento y traumas. Enseguida comienza la parte más famosa y memorable de esta trilogía. No necesitamos ninguna educación, no necesitamos ningún lavado de cerebro. Estos versos famosos son interpretados de manera incorrecta por muchas personas. Pink Floyd no estaba criticando la educación en sí, como el propio Roger dijo en una entrevista. No vas a encontrar a nadie más a favor de la educación que yo. Pero la educación por la que yo pasé en el internado de los años 50 era muy controladora, y eso requería una rebelión. Por eso en ese verso él menciona el lavado de cerebro. Ellos solo estaban criticando la educación que actúa como un verdadero aparato ideológico del Estado, formando opiniones iguales, prefabricadas y dogmáticas, y por lo tanto, una sociedad más fácilmente manipulable. En la película, esa idea se demuestra en estas escenas, donde los niños marchan en lo que parece ser una línea de producción de una fábrica, entrando en una máquina y saliendo frente a escritorios escolares, usando máscaras iguales, sin ninguna expresión facial. La referencia a la fábrica también refuerza el simbolismo de los ladrillos, donde cada alumno puede interpretarse como un ladrillo de la sociedad. Alienado y sin creatividad. La siguiente frase de la canción es una de las más impactantes y un verdadero grito de protesta. Oye, profesor, deja a los niños en paz. Al final es solo otro ladrillo en el muro. Al final tú eres solo otro ladrillo en el muro. Deja a los niños en paz se convirtió en un grito de protesta en varios contextos alrededor del mundo, siendo entonado por adultos y niños que buscaban un cambio político en el país donde vivían, desde Irán y Palestina hasta Sudáfrica. En los años 80, durante la era del apartheid, niños de escuelas sudafricanas para negros gritaban estas palabras. Versos no dirigidos contra los maestros, sino contra el sistema educativo de la época, que era extremadamente injusto y segregado racialmente. La protesta molestó tanto a las autoridades que la canción Another Brick in the Wall fue prohibida en el país. Después de ese grito, comienza el segundo verso, marcando un punto importantísimo de la narrativa. En ese momento, curiosamente, la banda deja de cantar, y quienes pasan a cantar a partir de ahí son los niños de la escuela Islington Green de Londres. La idea de traer a los niños para cantar fue del productor Bob Ezrin, quien ya había trabajado con gigantes como Alice Cooper y Kiss. Inicialmente, pensaron en usar las voces solo como fondo para las voces de Roger. Sin embargo, el coro de los niños resultó tan poderoso y emocionante que terminó convirtiéndose en el protagonista de la canción, algo muy parecido a lo que pasó con el clásico Wind of Change de los Scorpions, donde un simple silbido, que casi fue eliminado de la canción, fue fundamental para que se convirtiera en un himno del rock. Ya en la película, esa parte de la canción está representada en estas escenas, donde los niños se ponen de pie repitiendo los gritos contra el profesor autoritario, como si se estuvieran rebelando. Fíjate que aquí no están usando máscaras, ya que están ejerciendo su verdadera voluntad de liberarse de un sistema opresor al unirse contra él. Esto muestra cómo la música, como obra de arte, es capaz de crear verdaderos himnos de revolución dentro de una sociedad dominada por la censura y la alienación. En ese momento, después del magnífico solo de guitarra de David Gilmour, el profesor se irrita con los alumnos y empieza a gritar.
Si no comes tu carne, no vas a tener pudín. ¿Cómo quieres tener pudín si no comes tu carne? En esa época, algunas escuelas inglesas les daban pudín a los alumnos como postre, pero solo si se comían todo el almuerzo, es decir, la carne. Aquí, el pudín es una metáfora de la recompensa, mientras que la carne, como aparece en el videoclip y en la película, representa a la propia persona con su identidad e individualidad destrozadas, compensadas por el sistema. En otras palabras, solo serás recompensado si aceptas participar en tu propia destrucción. En ese momento, los niños que aún no habían sido liberados siguen marchando ciegamente hacia la picadora de carne, mientras que los niños libres gritan para que los maestros los dejen en paz. En esa escena podemos ver que el martillo es uno de los elementos que hacen que la máquina funcione. Los martillos son un símbolo ampliamente explorado en el concepto de este álbum, representando una fuerza con poder ambiguo, poseyendo tanto el poder de crear como el de destruir, así como el profesor, que al mismo tiempo que puede crear ciudadanos útiles para la sociedad, también puede destruir la creatividad e individualidad de cada niño al actuar de la manera equivocada. Al ver a sus amigos siendo convertidos en carne molida, los demás alumnos se quitan las máscaras y se rebelan, iniciando una rebelión, donde destruyen todo el salón de clases, derriban muros, y al final vemos la escuela en llamas, con los niños sometiendo al profesor y celebrando. Enseguida, vemos a Pink frotándose la mano, después de recibir un reglazo del profesor, revelando que todo eso no había sido más que producto de su fértil imaginación. Al final de la parte 2 escuchamos el timbre de un teléfono, que indica el inicio de la canción Mother, donde Pink conversa con su madre sobreprotectora, revelando sus inseguridades y pidiendo consejos. Y solo después de 6 canciones llegamos a la última parte de esta increíble trilogía. En este punto de la historia ha pasado mucho tiempo. Pink ahora es una estrella de rock vieja y sin esperanzas, y su único sentimiento viene del deseo de aislarse completamente. Un paralelo muy fuerte con lo que Roger sentía al concebir toda esta historia. Aunque la televisión comúnmente representa la alienación, el hecho de que él la destruya simboliza que Pink rechaza cualquier tipo de contacto con el mundo exterior. Idea que se refuerza cuando él dice: no necesito brazos a mi alrededor, no necesito ninguna droga para calmarme. El hecho de que Pink repita esas frases para sí mismo solo demuestra que está intentando creer en algo que aún no es verdad. Después de crecer sin padre, ser humillado por los maestros y ser abandonado por su esposa, se convirtió en un adulto acomplejado e inseguro, además de tener problemas con las drogas. Por eso, él cree que su único propósito es aislarse de todo y de todos. No creo que necesite nada. No creo que vaya a necesitar nada. Al final, todo eran solo ladrillos en el muro. Al final, ustedes eran solo ladrillos en el muro. Pink llegó a un punto en el que es incapaz de confiar en nadie e identifica a todos a su alrededor como causas de sus traumas, dando su último grito de rebeldía contra el mundo entero mientras coloca el último ladrillo de su muro emocional que lo aísla completamente del mundo exterior. Y en ese momento, escuchamos cómo los pasajes instrumentales agitados de la música se vuelven cada vez más suaves, lo que permite que el sentimiento de rabia sea gradualmente reemplazado por una sensación de melancolía que empieza a apoderarse de Pink, y que se traduce perfectamente en la siguiente pista del disco, llamada Goodbye Cruel World, donde el protagonista declama, con su voz cargada de tristeza, las siguientes palabras. Adiós, mundo cruel. Hoy me voy. Adiós a todos ustedes. No hay nada que puedan decir que me haga cambiar de opinión. Adiós. Clásicos como este se convierten en verdaderas obras maestras atemporales que terminan trascendiendo generaciones. Si te quedaste hasta aquí, seguro sabes muy bien de lo que estoy hablando. Y si quieres descubrir la genialidad escondida en otra obra de arte en forma de música, solo tienes que hacer clic en este video. Gracias por tu compañía y te espero en el próximo video.